estamos grabando desde adentro de mi marca favorita, la marca reina, en el chinómetro, en el número 1, la marca Way. Me estoy pasando de chorizo porque me subí y le puse los seguros y nadie puede subir, excepto aquí mi compadre que está viendo la camioneta, pero nadie puede subir, todo el mundo se quiere subir. Es que es una locura, ya se va a bajar, déjenle abro, que se baje, ya está abierto, compadre. Bájate porque le empiezo a cerrar en cuanto se baje. Esto está graciosísimo. A ver, ya. Ya me quedé solito. Es un peleadero aquí para tener el carro para ti, porque todo el mundo se quiere subir. Vean nada más cómo está la consola de sucia de tanta gente. Y bueno, estamos adentro de esta camioneta por una sencilla razón. Son las mejores del show. La marca Way es lo mejor que yo he visto. La calidad es sorprendente. Las ves y te enamoras. De los stands, este stand es de los que más gente tiene. Y es stand de marca china. Quiero pensar que son chinas. Todo el mundo quiere abrir ahorita la camioneta. Me muero de risa porque yo solo me quedé, solo para mostrárselas. La verdad está increíble. Se las voy a mostrar por afuera. Aquí en el stand de la ganadora para mi gusto de las marcas chinas en el chinómetro, la marca Way. Las SUVs no tienen nada, están preciosas, los acabados, cómo se ven por fuera, la pintura. Yo sé que muchas veces no se refleja mucho en los videos, pero si estuvieran aquí lo podrían comprobar por ustedes mismos. Es una bronca grabar porque hay tanta gente, todos se quieren subir, a diferencia de los días de prensa donde más tranquilamente uno puede grabar porque no hay gente, pero este es lo real, esta es la verdadera onda. Regularmente nosotros cuando vemos videos, sí los vemos con mejores tomas o más bonitos, porque no hay gente, pero de verdad la gente está interesada en esos autos. Aquí no hay historias, aquí no hay sorpresas ni mentiras. Aquí tú te puedes dar cuenta que stand tiene gente y que stand se sube a los carros. O sea que aquí no hay de que, ay, mi amigo el de relaciones públicas, ay, me pagaron un billete para hablar de tal marca y no sé qué. No, cuando vienes junto con la gente, te peleas para subirte a los carros, checas cuáles, te puedes dar cuenta cuáles marcas la arman y cuáles marcas no, cuáles carros realmente la gente está interesada en preguntar por ellos, cuáles ni los pelan. No importa cuánta promoción, cuánta cosa le hagan, cuánto billete suelten para que los medios hablen bien de ellos. Bueno, aquí la única diferencia es que aquí sí ves la realidad de las cosas. Entonces yo prefiero estarme peleando con los chinos para subirme a los carros, tener unas tomas más o menos, pero les puedo decir con toda certeza qué autos y qué marcas son las que están rifando. Bueno, amigos, nos vemos al rato.
el stand de Hybrid Kinetic. No manchen, están bien alucinados estos carros, están todos interplanetarios. Miren, chequenlos. Teóricamente son conceptos, no sé si son conceptos o no, pero están, se los voy a enseñar. Estos carros están tan futuristas, tan perros, que me fijé en un detalle que quiero que chequen, amigos. No traen espejos laterales, traen cámaras. Tampoco traen para manijas para subirse. Pero lo que está interesantísimo es que no traen espejos retrovisores, sino traen esas pequeñas alitas que funcionan como retrovisores porque traen cámaras. Hola, pues fíjense que caminando me encontré a unos nuevos conocidos de nosotros en México, la compañía de Hack. Aquí en China parece que les va bien, tienen bastante gente aquí en su stand. No lo vería yo de otra forma, si no, no entendería yo cómo es que hacen su expansión hacia México. Es que decir que aquí les va muy bien. Vamos a ver qué carros tienen aquí en China. Estoy arriba de un vehículo Hack. Esta es una SUV y gratamente, debo decir, estoy sorprendido. Los terminados están chingones, miren. Bastante bien, Miren acá atrás. El espacio del asiento muy bueno. Son los terminados, puedes verlos con muy buena calidad. Neta, esta marca rifa, No sé, en mi chinómetro la voy a poner entre las primeras 3 definitivamente, porque están tan chidos los carros. Es el segundo que me subo. Vamos a ver otros.
Aquí la señorita está leyendo, está viendo su teléfono en vez de cerrar la puerta. Ya ni la hace, ya se quitó. Bueno, pues ya vieron que los de Hack Motor tienen su minivan. Por dentro está bastante padre. Por fuera, ahí tengo mis dudas con ese frente. Pero bueno, me subí a los demás y sorprendentemente por dentro están muy chingones, muy chingones. Cuando digo muy chingones, muy chingones. Por fuera están como pasables, como la mayoría, así como sopa sin sal X. Pero por dentro están de no mames. Entonces, gracias a sus terminados, según yo le voy a dar en mi chinómetro el número 3 a Hack, de las mejores marcas de aquí. Pues nuestra mala FAO. ¿Se acuerdan de los carritos que nadie quiere en México? Llegaron en México y fueron un desastre. Bueno, pues aquí me los encontré. De verdad no se ven tan mal aquí. Lástima que en México, pues todos ya conocemos la historia de que llegaron, vendieron unos poquitos y se fueron y dejaron a medio mundo embarcado. Creo que no fue la compañía sino la gente que los llevó. En fin, eso es una de esas historias que no termina con final feliz. Pero pues aquí está, aquí parece que les va bien. Bueno, después de visitar el stand de FAO, la verdad, sus carros están bastante X, todos plasticosos por dentro, no es algo así que yo me muera, probablemente sean muy baratos. Se ve que sí tienen bastante pegue porque tienen sus propios carros eléctricos y aparte tienen su versión de lujo. Aquí vemos su división de lujo de los autos FAO. Vamos a echarle una miradita. Al menos en lo que toca la cuestión de los puros carros, la verdad están muy X.
suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Ah, y recuerda, si quieres ver más videos, dale click aquí.